Hola, hola, buenos días para todos y para todas. Es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes. Perdone, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Gracias. Es un gusto para nosotros estar aquí hoy y compartir con ustedes parte del trabajo que hemos trabajado desde Banca de las Oportunidades alrededor de las finanzas plateadas. Hoy esta iniciativa la marcamos en este nombre que ven aquí en la diapositiva, que es Ruta Plateada Colombia, Inclusión Financiera para Vivir Más. Y justamente se trata de la agenda que hemos venido impulsando para promover la inclusión y el bienestar financiero de las personas mayores. Esto, por supuesto, acompañado de poder preparar al sector financiero para que dé una respuesta acertada y pertinente a este nuevo contexto. Como ustedes saben y seguramente han visto a lo largo de este de este evento el día de hoy, Colombia junto con los países de la región de América Latina está envejeciendo a ritmos acelerados y en ese contexto el sector financiero debe plantearse diferentes preguntas. Yo traigo tres hoy a la mesa. Uno es entender cómo las personas mayores en la actualidad están accediendo y usando productos financieros. Dos, considerando que es un segmento amplio, diverso, creciente, entender si realmente la respuesta abarca las necesidades que tiene ese segmento. Y tres, cuáles son las oportunidades para poder innovar cada vez más dando respuesta a la transición demográfica. Pero antes de responder a estas preguntas y para quienes no nos conocen, me voy a permitir presentar de manera muy breve a Banca de las Oportunidades. Banca es un programa del Gobierno Nacional que tiene por finalidad contribuir a la inclusión financiera de las personas en Colombia. Como ven aquí en la diapositiva, desarrollamos 5 pilares estratégicos que articulados contribuyen al bienestar financiero, entendiendo bienestar financiero como esa capacidad que tienen las personas para gestionar obligaciones financieras, para asumir choques inesperados, para experimentar, por supuesto, satisfacción y confianza a lo largo de su vida que les permita alcanzar sus metas y proyectos. Para la conversación de hoy, me voy a enfocar en este pilar número 1, que es el cierre de brechas. Acá quisiera notar que aun cuando Colombia alcanza prácticamente niveles universales en materia de acceso a productos transaccionales, aún tenemos segmentos poblacionales altamente rezagados. Por ejemplo, comunidades rurales, población étnica, mujeres, jóvenes y, por supuesto, personas mayores, que es sobre quienes vamos a hablar el día de hoy. Y para eso les traemos un panorama de cómo está la inclusión financiera de las personas mayores en Colombia. Para estos datos voy a compartirles un poco las tendencias generales por tipo de producto, desde el enfoque de acceso y también de uso. Cuando me refiero al acceso, me refiero a esa proporción de adultos que al menos cuentan con un producto sobre el total de los adultos. Y cuando hablo del uso, me refiero a ese porcentaje de adultos que tienen al menos un producto activo sobre el total de adultos que cuentan con al menos un producto. Eso es importante para efectos de este análisis. En primer lugar, analizando las tendencias frente a acceso y uso de productos transaccionales, encontramos que, en efecto, a medida que aumenta la edad, el acceso y la utilización de productos disminuye. Lo vemos claramente en estas gráficas. Tenemos un pico en el acceso en el rango de 36 a 50 años que va cayendo sistemáticamente, y en el uso, aun cuando no hay un pico, sí vemos un descenso a partir del rango de los 18 a los 35 años. Ahora, cuando analizamos los productos de manera diferenciada, vemos por supuesto la tendencia similar, el pico en el rango de los 36 a los 50 años, pero vemos una caída mucho más pronunciada en los productos asociados a depósitos de bajo monto. Y eso está en línea con este segundo hallazgo, y es que el envejecimiento se asocia con menor tenencia y utilización de productos digitales. Vamos a hablar del crédito, y acá es importante anotar que el financiamiento en su mayoría para la población colombiana se concentra en edades productivas intermedias. Son edades asociadas a mayor participación laboral, productividad, y lo vemos concentrado en este pico también de 36 a 50 años. En contraste, vemos como los opuestos etarios, es decir, la población más joven y la población mayor de 80 años, tienen los accesos más bajos. Sin embargo, es muy interesante analizar el contraste de cómo se comporta el índice de mora por grupos etarios.
aun cuando las personas mayores tienen bajo acceso, a crédito, son quienes mejores comportamientos de pago tienen y menores niveles de mora presentan, como lo pueden ver aquí en la gráfica del costado derecho. Y aquí simplemente desagregando las modalidades de crédito, vemos la tendencia similar para los créditos de consumo, las tarjetas de crédito, los créditos de vivienda alcanzan ese pico entre este rango etario de 36 a 50 años y a partir de los 51 años comienza a descender. Y aquí simplemente para notar, el único que quizás sigue una tendencia un poco diferente es el microcrédito, que como pueden ver en la diapositiva, alcanza el pico entre los 51 y los 60 años, demostrando así que es una herramienta no solamente para la inclusión financiera, sino lo es también para la inclusión productiva y tiende a alargarse en el marco del ciclo de vida de las personas. Acá voy a resumir esto en unos insights de cómo está respondiendo el sector actualmente. Hay un estudio muy interesante de la IFC y la Superintendencia Financiera de Colombia que analiza 30 bancos para saber cómo respondían o qué oferta tenían para las personas mayores. Se encontró que su oferta era en un 67%, pero principalmente enfocada para personas mayores. Cuando uno excluye esa variable, se da cuenta que la oferta es mucho más limitada, que hay una oportunidad de poder innovar también en productos no financieros que promuevan bienestar, empoderamiento, educación continua y que también había una falta de inclusión de la perspectiva de género. Voy a pasar esto rápidamente. Acá para terminar este ámbito contextual, simplemente contarles que también desde Banca nos preguntábamos cómo la edad podía incidir en las decisiones de los asesores comerciales al momento de otorgar créditos. Encontramos 6 hallazgos relevantes. Uno es que la edad, en definitiva, sí que es un atributo importante, está detrás del historial crediticio, pero supera variables como el sexo, por ejemplo. Encontramos también que todas las personas mayores, para los asesores que fueron sujetos de este experimento, recibían valoraciones negativas aún cuando tenían una pensión y esto unido con algo bien importante también y es la prevalencia del sesgo de representatividad, quiere decir esos juicios que emitimos por estereotipos donde a las personas mayores, los asesores los relacionaban con bajos conocimientos financieros y bajas capacidades cognitivas. Ahora, ¿cuáles son los principales factores que explican esto? Ya lo han abordado en este espacio, frente al mercado laboral, informalidad, el tema también de la precarización de ingresos, bajo acceso a pensión, pero aquí, para la conversación de hoy, me voy a enfocar en uno bien importante y es el edadismo, que es el elefante en la sala. Eso que está ahí, pero no lo queremos ver, básicamente son todos esos estereotipos asociados a la edad, en este caso es a las personas mayores. Lo encontramos en 3 niveles de carácter intrapersonal, que es el edadismo que yo como individuo reproduzco. 2, el interpersonal a nivel colectivo. Y 3, el que ya es de carácter institucional y lo reproduce de manera sistemática. Existen además 2 tipos de edadismo. Está el hostil, que es esa actitud abiertamente despectiva con las personas mayores, y está el benevolente, que es quizá el más peligroso de todos, porque son actitudes positivas que muchas veces, al querer sobreproteger a las personas mayores, tienden a invisibilizar, a reducir, a infantilizar y a restarles autonomía. Algunos mitos sobre la vejez. La vejez llega a una edad determinada, eso es un mito. La realidad, la edad cronológica tiene menos impacto en la vida de las personas. Cada vez más encontramos impacto más por edad psicológica, social, biológica. 2, enfermedad y vejez van de la mano. Lo cierto es que así como aumenta la esperanza de vida, también aumenta la esperanza de vida saludable. 3, la vejez es pasiva. La realidad, las personas mayores tienen roles cada vez más activos. 4, las personas mayores son todas iguales, como saben y lo he reiterado, es un segmento amplio, enormemente diverso. 5, los mayores no tienen buen humor. 6, los mayores no son amigos de la tecnología. Muchas veces las brechas tecnológicas son más por efecto educativo y por acceso digital, más que por la edad en sí misma.
Y para finalizar, les voy a contar ahora sí la agenda de finanzas plateadas que impulsa Banca de las Oportunidades, pero era importante contarles esto para que ustedes también pudieran datearse de cómo está la inclusión de las personas y cómo la barrera del edadismo se constituye como un puente de entrada que limita o fortalece la integración de las personas mayores. Nuestra agenda de finanzas plateadas en Banca de las Oportunidades tiene un eje principal o una base sobre la cual se sustenta y hace todo su trabajo, que es envejecer bien, o también el aging well. ¿En qué consiste? Esto es una filosofía que integra dimensiones clave como el envejecimiento activo, el envejecimiento saludable y el envejecimiento productivo. ¿Por qué hablamos de estas tres? En el marco del sector financiero, para nosotros es definitivamente un habilitador para que se puedan generar soluciones en el marco de esas tres dimensiones. Por ejemplo, envejecimiento activo consiste básicamente en impulsar aprendizaje continuo, participación económica. Acá tenemos algunas categorías: educación, participación, entretenimiento. ¿Qué tipo de soluciones el sector financiero pudiese crear o fortalecer en ese marco? ¿Qué tal, por ejemplo, créditos para educación continua? ¿Qué tal formación para hacer capacitación digital? ¿Qué tal, por ejemplo, para participación social? Fomentar productos que incorporen redes comunitarias, voluntariado, como lo veíamos hace un momento en el panel anterior. A eso se refiere. Igual con saludable tenemos salud, cuidado, vivienda, son algunos ejemplos, hay muchísimos más. Y el envejecimiento productivo, ya relacionado con cómo se generan ingresos de manera digna, fomentando productos y servicios alrededor de el fortalecimiento del emprendimiento senior, la empleabilidad y, por supuesto, la gestión patrimonial. Además, en esta agenda nos parece súper importante resaltar dos principios clave. Uno es cómo evitamos segmentar a las personas por su edad cronológica. Y para eso traemos este enfoque desarrollado por Susan Wilner, que es la metodología Stage Not Age, que consiste en dejar de ver la vida como una línea recta y en su lugar verla como una serie de etapas que son fluidas, que pueden repetirse, que pueden ser alternas en una vida que incluso y seguramente va a llegar a ser centenaria. Ese modelo se agrupa en estas cuatro categorías: etapas de crecimiento. Básicamente no solamente es referida a la niñez, sino cómo descubrimos propósito, cómo encontramos identidad propia. Dos, etapas de carrera y familia. Tres, etapas de reinvención, puede ser la más innovadora quizá, y es más como redescubrimos propósito de vida. Se generan estrategias de emprendimiento paralelo y finalmente etapas de cierre, ya es los años de legado y cómo se prepara para el fin de la vida. Este es uno de los enfoques. El segundo es el enfoque interseccional y acá en línea con lo anterior simplemente es cómo logramos abandonar el arquetipo de que existe un perfil único en la vejez y que hay solamente un cliente mayor genérico. No lo hay. Entonces, bajo estos principios, les dejo esta reflexión y es: actualmente se diseñan productos y canales para las personas mayores partiendo del supuesto de que todas presentan limitación, discapacidad. Cuando uno examina rangos etarios específicos, se da cuenta que no es así. Para el caso de los 60 a 74 años, el 21% de las personas presentan algún tipo de limitación o dependencia. Eso quiere decir que estamos dejando de lado al 79% de la población restante para diseñar por efectos de que estamos pensando en un perfil único de vejez. Bien, bajo esta base y estos principios, nuestra agenda en Banca de las Oportunidades tiene estos cuatro ejes. Tenemos generación de evidencia y diagnóstico, identificación y mitigación de sesgos, alianzas y acciones estratégicas enfocadas en inclusión y en educación financiera para las personas mayores. En la agenda que hemos venido impulsando muy fuertemente desde el año pasado, hemos generado tres hitos clave para el sector, pero que por supuesto también son escalables para otros sectores. Uno es nuestra hoja de ruta para la inclusión financiera de las personas mayores, un trabajo que desarrollamos en alianza con la IFC. Dos, el estudio experimental de sesgos del que les comenté hace un momento. Y tres, con la que voy a cerrar, nuestra guía de comunicación y atención a personas mayores de 50 años.
Esta guía de comunicación se constituye como una herramienta muy práctica que identifica buenas prácticas, recomendaciones sobre cómo podemos mejorar el uso del lenguaje, las imágenes, las comunicaciones y la atención. Se basa en estos 7 principios que no los voy a mencionar todos, ya algunos los he mencionado hace un momento, el Stage Not Age, la interseccionalidad, un poco también la importancia de que cuando sugerimos algo en esta guía, la idea es que cada entidad, de acuerdo a sus valores, a su identidad, pueda adaptarla según sus contextos y prioridades. Y bajo esas premisas, construimos o desarrollamos los 3 ejes de lenguaje, imágenes y atención basándonos en estos ejes transversales. 1, la autonomía en la toma de decisiones de las personas mayores. 2, la inclusión digital sin prejuicios. 3, el reconocimiento de la experiencia de las personas mayores. El 0 paternalismo y reconocer la personalización y diversidad. Y aquí para cerrar, tenemos el lenguaje, van a encontrar en la guía, ahorita les voy a suministrar el código QR para que la puedan revisar, para que la puedan explorar. Tenemos diferentes herramientas para mitigar el uso del lenguaje que resulta edadista. Acá tenemos un ejemplo muy chévere, ojalá le puedan tomar una foto, y es cómo podemos cambiar lenguaje edadista y en su lugar usar un lenguaje transformador. ¿Qué tal si en lugar de decir nuestros abuelitos, decimos ciudadanos senior o clientes con trayectoria? ¿Qué tal si decir a su edad no puede, le decimos evaluamos sus capacidades individuales? La invitación, porfa impriman esta tabla, la pueden poner en sus oficinas, en sus casas. La idea es que todos comencemos a transformar ese lenguaje. Con las imágenes, simplemente acá algunos ejemplos, cómo usamos imágenes que dejen de ser paternalistas, que refuercen estereotipos, que infantilicen y en su lugar visibilicen a las personas mayores como sujetos activos, en roles de liderazgo, compartiendo con personas jóvenes, reforzando esos vínculos intergeneracionales. Y finalmente en la atención es cómo capacitamos y entrenamos a los equipos para mejorar los protocolos de escucha, de atención, fortalecemos sucursales que resulten asequibles y 3, innovamos en la generación de canales que integren lo físico y lo digital, de ahí la palabra phygital, que por supuesto, 1, respeten la preferencia de las personas, 2, acompañen o tengan la calidad de igual manera en todos los canales y está acompañado por múltiples formatos de apoyo inclusivos. Estos 3 hitos los encuentran en este código QR. En la guía me parece muy interesante anotar, como mencionaba al inicio, aun cuando es una guía que es para el sector financiero, por supuesto que es absolutamente adaptable para todos nosotros como individuos y también en el marco de sus trabajos y sus sectores, para que por favor lo tengan súper presente. Yo cerraría con una frase y es, el envejecimiento poblacional en definitiva es un cambio estructural, quizá el más importante en los últimos años, y en ese sentido para el sector financiero esta nueva longevidad no debe verse como una carga, por el contrario es una oportunidad para que innovemos, para que ampliemos mercados y para que diseñemos soluciones que sean acorde y reconozcan la diversidad y la trayectoria de las personas mayores. En ese sentido, el panel que sigue a continuación es una muestra de eso, es una muestra de cómo ya hay entidades financieras que están explorando cómo entender, cómo atender a las personas mayores, y eso es algo muy clave que en definitiva impulsa de manera importante esta agenda tan relevante para nuestro país. Muchísimas gracias.